Perfiles de disolución. Voy a enseñarles cómo construir un perfil de disolución utilizando una herramienta básica como es el Microsoft Excel. Vamos a construir un perfil de disolución para unos productos de acuerdo a la actividad que les había compartido en el Classroom. Un perfil de disolución posee numerosas ventajas que nos va a permitir determinar una serie de cosas dentro de un producto, como por ejemplo el orden cinético del proceso, la constante velocidad del proceso, el tiempo necesario para que se disuelva una determinada cantidad del fármaco, nos va a permitir detectar y cuantificar tiempos de latencia, así como detectar cambios cinéticos durante el proceso de disolución. Es posible construir estos perfiles ya sea midiendo la aparición del soluto en el solvente o viendo la desaparición de la forma sólida en función del tiempo. En este caso nosotros vamos a construir los perfiles en función de la aparición del soluto en el solvente y vamos a construir unos perfiles de disolución parecidos a los que estamos viendo en esta gráfica. El objetivo de esta actividad es construir los perfiles de disolución de dos productos comerciales que llamamos A y B, no importa qué marca ni qué son. Son comprimidos que tienen 500 miligramos. Para ello, pues entonces se realizó un estudio de velocidad de disolución utilizando 8 tabletas provenientes de 2 lotes de cada producto comercial, es decir, 4 tabletas de cada lote. ¿Okay? Y se tomaron muestreos de tiempo a 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 45 y 60 minutos, que son los que vamos a graficar en el eje X. ¿Okay? Y se hizo un equipo disolutor de 6 vasos con velocidad de agitación de 100 revoluciones por minuto, utilizando 900 mililitros de medio de disolución a una temperatura de 37 grados centígrados. Se tomaron muestras, a los tiempos de estos se toman muestras, se filtran y se cuantifica la cantidad de fármaco disuelto obteniendo los siguientes datos. ¿Okay? Los datos que se obtuvieron aquí están para el producto A y para el producto B. Para el producto A tenemos dos lotes con 4 tabletas de cada lote, igual para el producto B. Aquí estarían entonces los tiempos, que son los tiempos a los que dijimos que se iba a muestrear, y esto corresponde a la cantidad de fármaco disuelto a cada punto de tiempo. Entonces para esta tableta son 51 miligramos, 234 miligramos, 344 y así sucesivamente para cada una de ellas. Vamos a construir este perfil utilizando el Excel. Aquí tenemos un archivo de nuestra actividad, la que se había compartido en el Classroom. En esta actividad, que ya leímos que era lo que queríamos hacer, aquí están los datos del producto A, del producto B, y aquí hay unas preguntas, unos cuestionamientos que tendremos que resolver después. Por ahora solamente vamos a construir el perfil de disolución y luego en un siguiente video vamos a resolver cada una de estas actividades que tienen que ver ya con la comparación de los perfiles. ¿Okay? Bien, entonces vamos a tomar estos datos que están aquí y los vamos a llevar al Excel. ¿Okay? Yo ya lo he hecho aquí, tenemos el Excel, una hoja de Excel normal. Este Excel que estoy utilizando es un Excel para Windows, para tratar de que pues, todos lo tengan más o menos en las mismas condiciones. Variará algunos comandos dependiendo del tipo de Excel que tengan en el Windows que tengan. Entonces, pero bueno, en fin, vamos a construir una hoja de cálculo normal de estas. Vamos a colocar la cantidad en miligramos, que es lo que tienen las tabletas. Lo escribí aquí en este campo que está aquí. Y construí las tablas, las mismas tablas que teníamos acá en la actividad, las trasladé al Excel. ¿Okay? Entonces tenemos para el producto A del lote 1 los miligramos de fármaco disuelto, que fueron los que traje del archivo del PDF. Lo mismo para el lote 2, lo mismo para para el producto B del lote 1 y lote 2. Okay. Hasta ahí no hay ningún problema. Esto lo podemos hacer simplemente copiando y pegando aquí en el Excel, sin ningún inconveniente. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer es construir ahora, trasladar estos datos de miligramos, convertirlos a porcentaje de fármaco disuelto. ¿Sí? Para ello, pues vamos entonces a construir unas tablitas aquí abajo, las acabo de hacer también. Es lo mismo, es básicamente la misma columna de tiempo y trasladé las primeras 4 tabletas que corresponden al lote 1 y estas otras que corresponden al lote 2. ¿Okay? Y luego vamos a calcular los promedios y algunas medidas de dispersión para ellos. ¿Okay? Entonces lo primero que tendremos que hacer es traer los tiempos. ¿Cómo los traemos? Pues podríamos copiarlos y pegarlos o simplemente también podemos decirle que al Excel igual a esta celda que está aquí, y al copiar pues él automáticamente lo traslada acá. Y esto lo podemos pues copiar simplemente y ya tendríamos los tiempos correspondientes. Ahora, para calcular los porcentajes de fármaco disuelto, pues vamos a utilizar
simplemente una ecuación sencilla de donde tenemos que los 500 miligramos corresponden al 100% de fármaco disuelto. Estos 51 miligramos, ¿a cuánto corresponderán? Entonces simplemente es una regla de 3 simple. Para escribir ecuaciones en Excel, pues siempre comenzamos con igual y utilicemos los paréntesis porque los paréntesis nos van a permitir organizar muy bien la ecuación y de esta manera pues tenemos el resultado que queremos. Entonces estamos diciendo que estos 500 miligramos corresponden al 100%, de estos 51 miligramos, ¿cuánto corresponde? Entonces tendríamos que abrir un paréntesis, colocamos nuestros 51 miligramos, los multiplicamos por 100 y dividimos entre la cantidad de fármaco que se supone que se debe disolver a tiempo final. Eso nos da un 10%. 10%. Muy bien, aquí podríamos hacer lo mismo que habríamos hecho en la columna anterior, copiar y pegar, pero si lo hacemos, miren lo que sucede, nos va a dar un error. Este error es debido a que al copiar la celda, pues él copia la siguiente celda en esta columna, en la columna de los miligramos, pero también va a copiar la siguiente celda en la cantidad. Entonces tenemos un error allí. Tenemos que fijar esta celda de 500 miligramos, tenemos que fijarla para que cuando hagamos la operación matemática, esa celda siga siendo la misma siempre. Entonces borramos esto y vamos a fijar esa celda. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente damos doble clic, nos muestra la ecuación que teníamos y la celda que vamos a fijar es la que aparece en rojo, ¿no? Miren que tenemos una celda roja y una celda azul. La celda roja es la que vamos a fijar, la fijamos colocando estos símbolos de peso allí y ya fijamos tanto la columna como la fila, ¿ok? Igual y ya tenemos el mismo valor, pero cuando yo ahora copio esto hacia las celdas siguientes, él me va a hacer el cálculo adecuadamente. Mire que ahora entonces copió la celda que corresponde a la siguiente, al siguiente tiempo, pero siguen siendo los 500 miligramos. O sea, B1 sigue siendo una celda fija en todos los casos. Entonces ya tenemos los porcentajes de fármaco disuelto para la tableta 1. ¿Sí? Hasta los 60 minutos llevamos 82% de fármaco disuelto. Y tendríamos que hacer lo mismo con las siguientes tabletas. Entonces, esto lo podríamos hacer muy fácil, simplemente que podemos seleccionar todas estas y como estas 4 están aquí al siguiente, pues podríamos simplemente copiar lo mismo, así, diciéndole que nos copie al lado y calcula los porcentajes. No podríamos hacerlo para estas 5 porque entonces nos copiaría esta celda que están vacías, este espacio que está vacío. Necesitamos trasladarlo al siguiente, entonces por lo tanto podemos copiar esta celda aquí, copiar esta celda y vamos a pegarla como lo veníamos haciendo anteriormente. Si ven que nos da un error aquí, esto es pues porque claro, como esta celda y esta celda está vacía. Entonces tenemos que trasladarla. ¿Cómo podemos trasladarla? Simplemente podemos, así como está allí en esa posición que se ve, arrastrarlo hasta la celda que corresponde, que sería la de la tableta siguiente, la primera tableta del lote 2 del producto A. Damos Enter y allí la tendríamos. También podríamos simplemente, pues volviendo a hacer la ecuación como lo habíamos hecho. Ahora sí entonces podemos copiar hacia abajo, tendríamos los porcentajes y luego lateralmente hacia para tener las otras tabletas. Muy bien, entonces ya tendríamos todas las tabletas del lote A, del producto A. Y ahora para el producto B, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Para los tiempos hicimos lo mismo, copiamos el tiempo correspondiente y simplemente después lo pegamos hacia abajo y obtendríamos los tiempos. Y para calcular los porcentajes disueltos, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Copiamos, entonces igual, vamos a poner un paréntesis, sería este porcentaje por el 100%, cerramos y lo dividimos entre la cantidad total de fármaco que es el B1, ¿ok? Acuérdense que debemos de fijar la celda B1, entonces la fijamos de una vez utilizando los símbolos estos y ya la tenemos. Y ahora simplemente podemos entonces copiar igual hacia abajo y lo podríamos hacer también copiando lateral hasta este espacio, ¿no? Igual luego entonces podríamos copiar esta, la pegamos, pero tenemos que trasladar el porcentaje a la tableta que corresponde, que sería esta. Copiamos, bueno, y lo pegué de una manera diferente, pero es igual, copiar y pegar, ¿ok? Y luego entonces podemos trasladar todo esto, lo copiamos y lo pegamos lateralmente y ya tendríamos entonces los porcentajes de fármaco disuelto de los dos productos, de las 8 tabletas. Ahora lo que necesitamos calcular entonces es los promedios para cada punto de tiempo, o sea, calcular el promedio
para 2 minutos, el promedio de 4 minutos y así sucesivamente para cada producto. Vamos a calcular entonces la media aritmética, que está aquí. Esta es la media aritmética. Vamos a calcular la media como el promedio, ¿no? La sumatoria de los datos entre el número total. Y luego vamos a calcular las desviaciones estándar. Podríamos calcular el error estándar de la media, que sería básicamente la desviación estándar sobre el número, la raíz del número total de datos. Y calcular el coeficiente de variación. Este es el que vamos a calcular. Vamos a calcular la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Coeficiente de variación como una regla de 3 simple también de la media. Si la media corresponde al 100%, ¿a cuánto corresponderá esta desviación estándar? Vamos entonces a calcular aquí el promedio. ¿Cómo lo calculamos? Pues el Excel tiene unas funciones muy sencillas para calcular ese promedio. Podríamos hacer la sumatoria inicialmente, calcular la sumatoria y luego con la sumatoria dividirlo entre el número total de datos. Pero el Excel pues tiene unas funciones para esto. Entonces esas funciones podemos buscarlas aquí. Son matemáticas o estadísticas, en fin, estadísticas. Y buscamos en orden alfabético el que corresponde al promedio. También podríamos escribirlo acá y buscarlo más rápido, pero pues me interesa que lo vean de esta manera. Aquí está el promedio, aquí hay varias condiciones de promedio, pero estos son condicionales que no nos interesa, es simplemente este promedio. Si no estamos seguros, en la parte aquí inferior nos va a decir qué es lo que vamos a calcular. Esta función devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, en fin, ok. Esa es, promedio, le damos a aceptar. Me dice, bueno, ¿a quién vamos a calcular el promedio? ¿Dónde? Entonces ponemos aquí esta flechita y vamos a calcular el promedio de estos 8 tabletas. Regresamos con la flechita y le damos a aceptar. Ya tenemos el promedio. Aquí podemos hacer la misma función que hacíamos anteriormente. Copiamos y pegamos y él va a calcular automáticamente para los tiempos correspondientes. Muy bien, ya tendríamos los promedios. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Igual hay una función para la desviación estándar en las funciones estadísticas que aparece como desves. ¿Sí? Por la D sería esta, por aquí estamos, aquí tenemos desviación estándar. Miren que también tenemos una desves M y desves P. Esta corresponde a la muestra y esta corresponde a la población. Nosotros tenemos es una muestra muy pequeña, por lo tanto tenemos que calcular la desviación estándar de la muestra. Le damos a aceptar igual, tenemos el número. ¿A quién? A esto lo vamos a calcular a las 8 tabletas. Regresamos y le damos a aceptar. Ya tenemos la desviación estándar. Igual podemos copiar para los restos del tiempo. Y el coeficiente de variación sí tendríamos que calcularlo nosotros como la relación de lo que hablábamos ahora. O sea, decíamos que si el promedio corresponde al 100%, la desviación ¿cuánto es? Sería igual a la desviación estándar sobre la media por, cerramos por 100. ¿Okay? Y aquí tenemos un coeficiente de variación elevadísimo para estas tabletas. Y aquí, pues a medida que bajamos en los tiempos, obviamente que las cantidades van aumentando, pues los coeficientes de variación van disminuyendo, o sea, la variabilidad entre las tabletas, porque aquí cualquier pequeña variación pues va a ser muy grande. En esta tableta 5, por ejemplo, o en la 6 teníamos 28 miligramos, mientras que en la 3 solamente 3 miligramos. ¿Okay? Esto es normal. ¿Okay? Bien, ahora vamos entonces a calcularlo para el producto B. Podríamos hacer exactamente los mismos procedimientos o también podríamos, como son exactamente iguales las dos tablas, podrías simplemente copiar en la función copiar esto y pegarlo, trasladarlo aquí a esta otra. Damos un enter y él automáticamente nos las copia. Y ahí tenemos, ¿cómo revisamos? Pues simplemente le damos doble clic y nos muestra que estamos los datos que estamos calculándole a este también, igual con este. ¿Okay? Esto es igual, sí, aquí podemos revisar cualquiera que todos van a estar bien. Bien, entonces ya hemos construido los promedios y las dispersiones para cada uno de los productos. Vamos a construir entonces ahora el gráfico de los perfiles. Vamos a construir los perfiles. Para ello, pues simplemente vamos a insertar un gráfico. Aquí están los diferentes tipos de gráficos. Vamos a utilizar un gráfico de este tipo, de dispersión. Pueden ser de dispersión solo los punticos o dispersión con líneas suavizadas. Vamos a trabajar con este de líneas suavizadas para ver el perfil. ¿Okay? Entonces vamos a mover un poco este gráfico aquí. Él nos coloca un lienzo en blanco, donde el cual nosotros vamos a seleccionar los datos que vamos a colocar. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente le damos un clic con el botón alterno del mouse, buscamos y seleccionamos datos. También podríamos hacerlo en la parte del diseño del gráfico. Aquí podríamos seleccionar datos también, da igual. ¿Okay?
Lo hacemos aquí. Al seleccionar los datos vamos a agregar una serie. O sea, estas son series. Tendríamos dos series, una serie para el producto A y una serie para el producto B. Vamos a agregar primero una. Este se llamaría producto. Vamos a ponerle producto A. Producto A. Y la serie de valores de X de la serie del producto A. Entonces vamos y buscamos los valores de tiempo, que serían estos, ¿no? Son estos. Están aquí. Seleccionamos estos. Bien, regresamos. Y los valores de Y corresponden a los promedios de el fármaco, el porcentaje de fármaco disuelto. ¿Ok? Y ya pues nos construye el perfil automáticamente. Vamos a aceptar y vamos a agregar la siguiente serie de una vez. La siguiente serie, que sería el producto B, ¿no? Perdón, otra vez, producto B. Valores de la serie de X, serían los datos de X, y los de Y tendríamos los porcentajes de fármaco disuelto promedio acá al final. Regresamos, aceptar. Y aquí tenemos entonces, aceptamos, tenemos los dos perfiles, ¿ok? Podemos mejorar un poquito este gráfico poniéndole, por ejemplo, aquí en este simbolito más, podemos colocar algunos elementos del gráfico, como por ejemplo un título, título del gráfico. Vamos a colocar un título del gráfico que sería, no sé, perfiles de disolución. Perfiles de disolución. Está bien. Productos A y B, ok. Podemos agregarle adicional los títulos de los ejes. Okay, este título del eje entonces sería porcentaje. Ok, este sería el porcentaje de fármaco disuelto. Porcentaje de fármaco. Porcentaje disuelto colocamos. Disuelto, ok. Disuelto. Y en este X tendríamos entonces el tiempo, ¿no? Tiempo en minutos. Ok. Ya tenemos nuestro perfil de disolución construido de los productos A y B. Y ahora el siguiente paso sería entonces hacer la comparación de los perfiles de disolución, que es motivo del siguiente video.